Oigan, pues estamos iniciando la semana y también ya estamos a 12 días de que llegue la elección del 6 de junio. Y bueno, en este momento ya prácticamente en la semana veremos algunos cierres de campaña y demás por parte de los candidatos. Pero es un momento oportuno para preguntarnos en dónde estamos parados como país en este momento a esos 12 días de la elección. El espectro es sumamente amplio, y tenemos temas como salud, que es un tema prioritario, hablamos de economía, de seguridad. ¿En dónde nos encontramos, señores? Les dejo el tema puesto sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Nada fácil, pero sí, yo creo que vale la pena hacer un corte de caja, 12 días de que se lleva a cabo la jornada electoral. Exactamente en 2 semanas, Víctor, vamos a estar hablando de los resultados, cómo quedaron las 15 entidades donde hay jornada electoral, cómo va a conformarse el Congreso, la Cámara de Diputados. En 15 días exactamente, en 12 días estaremos en este escenario. Pero, ¿qué veo en este corte que nos pide Magda y de lo cual me parece muy oportuno? ¿Dónde estamos parados exactamente a 12 días? Bueno, me parece, desde mi particular punto de vista, Víctor, que exactamente vemos al presidente, haciendo todo lo necesario para estar en la contienda, aunque su nombre no va a estar en la boleta, ¿sí? Él está haciendo todo lo necesario para que se siga hablando de él, el conocedor de que él es el activo principal de este movimiento Morena y que de alguna forma es lo que vamos a ir decidiendo. Y por eso se le ve tan enojado a veces en la mañanera, se le ve también molesto porque las cosas seguramente no están saliendo como ellos lo pensaban. Y me parece que hay varios elementos que están jugando en este momento. Uno de ellos es, el tema de los ataques permanentes del presidente hacia la autoridad electoral, hacia el Instituto Nacional Electoral, y lo que de alguna forma hemos visto y seguiremos viendo en un primer punto. Un segundo de ellos que también está jugando, Víctor, es el tema del uso faccioso de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, sí, también en contra de algunos jugadores políticos, y eso también está jugando en este tema. La intervención directa al Poder Judicial. Ya vimos hasta el secretario de Marina le manda mensajes al Poder Judicial. ¿Dónde estamos parados, Víctor? Y es exactamente, me parece que es otro factor que no podemos perder de vista. Y un cuarto, para mí muy importante, las evidencias contra los otros datos, ¿sí? Y si nos vamos a las evidencias, con la tragedia de la pandemia y el número de muertes excesivo que hay, la caída de la economía, y podemos hablar horas de este tema, pero yo diría que son estos 4 puntos que sí van a estar jugando, Víctor, en esta próxima jornada electoral. Esos 4 puntos, Raúl, hay que meterlos también en un concepto un poquito más amplio que sería un país polarizado, que es lo que estamos viviendo en este momento, y como consecuencia de ese país polarizado estamos viendo también el comportamiento de los diversos actores políticos. Y en eso podemos englobar, pues, como bien tú dices, una serie de elementos y de factores que todos están jugando con miras a esto, alcanzar el poder. Pero no solo es alcanzar el poder, sino que en esta ocasión, pues sí, ha quedado ya en el sentimiento, en el sentir del ciudadano promedio, de que no solo se está jugando una elección, sino que se está jugando un modelo económico y social y político de desarrollo. Apostar a un régimen que el presidente insiste en imponer por los caminos que él quiere llevarnos, o de alguna manera rescatar lo que otros entendemos como salvaguardar las instituciones, salvaguardar lo bueno de un sistema y tratar nada más de limpiar y dejar la casa un poco como está. Son 2 posiciones bastante radicales que han hecho que también la percepción cambie, Raúl, porque ya no estamos ante partidos políticos o ante políticos que están en campaña y que están jugando contra un contrincante, contra un adversario. Ahora se ve como un enemigo, y creo que ese es un punto muy delicado, porque hay una gran diferencia entre adversario y enemigo. Adversario es perder o ganar y seguimos en la misma ciudad, trabajando cada quien desde su bastión. Enemigo es desaparecer, acabar, eliminar, borrar.
Y eso es realmente preocupante, porque no solo es la elección, Raúl, es lo que va a pasar después de la elección, el proceso postelectoral. Tienes toda la razón, la polarización que es y que es de alguna forma impulsada desde el mismo atril presidencial, Víctor. O sea, no hablo solamente de la responsabilidad que tiene el presidente en este sentido, sino de este diálogo, de esta polarización que nos ha hecho de alguna forma, como tú bien lo dices, a compañeros de trabajo, a mismos familiares, sí, a veces ni siquiera poder tener ya algún diálogo por esta polarización brutal de la cual estamos siendo víctima, y que eso es lo que le conviene precisamente al actual gobierno, la polarización, porque eso divide. Pero mira, déjame abonar un poco más a lo que comentaba en un principio contigo en esta parte. Revisando así rápidamente y tomando en cuenta que las encuestas, Víctor, son momentos, son fotografías, no pueden de alguna forma, no nos pueden asegurar lo que va a suceder el 6 de junio, pero sí podemos ver tendencias. Y estaba revisando más o menos cómo se han movido las tendencias, por ejemplo, en algunas de las entidades donde va a haber votación y donde están influyendo muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es Sonora. Sonora, que en un principio parecía que el señor Durazo, el candidato del presidente, Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad con pésimos resultados, sí, se veía como un ganador en este estado de Sonora. Sin embargo, hoy las cosas se ven completamente diferentes. Y luego del fin de semana, donde se denuncia que el señor Durazo pues tiene una serie de propiedades que no declaró en su 3 de 3 y que además, bueno, no ha dado una respuesta clara. Y si le sumas la declinación que tuvo el señor Burs a favor de Gándara, pues ahí se ha decantado pues un cambio radical en lo que se veía. Sonora solamente, Sinaloa, donde hay un candidato de la alianza, que es Mario Zamora, que pian pianito ha venido subiendo al candidato de Morena, que es Roche. Son dos estados, dos entidades que hoy sí no podemos asegurar que Morena los tenga en la bolsa, como se decía desde un principio. Zacatecas, Víctor. Zacatecas es todo un caso de esta familia de caciques, los Monreal, ¿sí? David Monreal jugando en este caso, ¿sí? En donde parece que todo el Senado estaría a favor de haciendo, bueno, no todos los morenistas desde luego, haciendo campaña a favor del señor Monreal, pero ahí hay una candidata, no sé si has tenido la oportunidad de ver a Claudia Naya, ¿sí? Esta mujer, por cierto, luego de sufrir un accidente quedó con una discapacidad, pero tiene un empuje brutal, y cómo le ha estado dando la vuelta precisamente a estos caciques de toda la vida de Zacatecas. Muy interesante, Víctor. Claro, aquí lo que está ocurriendo también es que se está decantando el proceso. Faltan unos cuantos días, como tú bien dices, 12 días, en donde comienzan a darse ya diferentes fenómenos hacia el interior de cada elección. Hay que recordar que son 32 elecciones en mayor o menor grado, aunque son 15 gobernaturas, prácticamente todos los estados del país están en competencia. Entonces, esto hace que cada estado, cada región tenga su propia narrativa y su propio movimiento político, y estamos viendo los asegúnes. Ahora, eso que tú comentas, Raúl, me lleva a la conclusión de que finalmente, creo, estamos ante una elección que va a ser muy concurrida por todo el ruido y todo lo que hemos dicho y lo que el presidente ha hecho y lo que los otros protagonistas también han hecho. Pero también demuestra que hay un electorado consciente, un electorado que sí le ha caído el 20, como se decía anteriormente, de que está ante un proceso importante y que tiene un papel fundamental participando. Y creo que eso va a ser la gran diferencia. Al final del día es la democracia. Es difícil decir una fiesta democrática porque ya vemos que no siempre representa toda la extensión de la palabra fiesta, pero creo que estamos viviendo un momento decisivo en la historia del país, donde el ciudadano vamos a demostrar como ciudadanos si estamos a la altura de las circunstancias. Quiero pensar que sí, Raúl, quiero pensar que sí. Sí, bueno, y sobre todo esto que mencionas, sí, sobre todo especialmente los jóvenes. Me parece que es ahí el gran reto en los próximos días, lograr convencer a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que son, digamos, la gran fuerza de este país, pero también son los que han manifestado hasta el momento menos interés en participar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se han dado cuenta de hacia dónde vamos, no se han dado cuenta de esos beneficios, quizás no fueron, no palparon lo que de alguna forma
Tú y yo, cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos niños, cuando veíamos a nuestros padres preocupados porque no les alcanzaba el dinero, y luego a nosotros mismos cuando tuvimos que enfrentar esas deudas impagables con aquellas situación de una economía inestable, con inflación brutal, y que a lo mejor nuestros hijos y nuestros nietos hoy quizás pues no tengan muy claro todas esas situaciones que de alguna forma ya hemos pasado, y desde luego cómo el voto de cada uno de nosotros puede influir el próximo 6 de junio para definir la ruta que quiere el país. Yo lo veo claramente polarizado. Sí, los que van a votar para que las cosas de alguna forma sigan como hoy lo hemos visto, a través de la destrucción de instituciones, con los riesgos que todo esto viene representando, injerencia del poder ejecutivo sobre los otros poderes como el poder judicial, sí, y la otra, como tú bien lo definiste, me gustó mucho como lo definiste, el reencauzar limpiando de corrupción, que eso me parece que hay que seguirlo haciendo y hay que hacerlo de realidad, no solamente de dichos, y poder de alguna forma seguir con fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo desde luego los poderes y desde luego los organismos que le dan estos contrapesos a muchos de los políticos que la verdad pues andan desatados, diría, por ahí se diría así. Fíjate que es interesante porque aquí también se refleja la personalidad, la formación de cada uno de nosotros. Finalmente nosotros pertenecemos a una generación que sabemos lo que es ahora sí, resultado de la cultura del esfuerzo, ¿no? En toda la extensión de la palabra, y sabemos que las cosas no son para destruirse, que en todo caso muchas veces es hacer la variante, modificar y seguir adelante, pero hay también quienes piensan que es mejor destruir todo y volver a empezar de cero. Ahí es donde se está decantando esa manera de ver el país, ¿no? Quienes quieren construir un país nuevo a partir de nuevas bases y quieren borrar todo, que yo en lo personal no lo comparto, a quienes piensan por edad, por formación, por lo que tú digas, que el país hay que reconstruirlo y volverlo a construir a partir de lo que se tiene y no desperdiciar y no tirar por la borda lo ya hecho. Claro, y a mí, para terminar con mis comentarios esta tarde, Víctor, me preocupa un tema especialmente, ¿sí? Que desde este momento, cuando se ve la frustración de que las cosas no vayan a salir como ellos creían que iba a salir, empecemos con un discurso de que se va a hacer trampa, de que se va a hacer un fraude, o lo que está sucediendo, como ha sido hoy dado a conocer por parte de algunos capacitadores de Morena, en donde, bueno, pues piensan que contar los votos mal, contar los votos mal me refiero en estas alianzas donde está Morena con sus partidos satélite, de alguna forma poder contabilizar voto uno tras otro. Sí, y no, hay que recordar que cuando se forman las alianzas es un voto para ese candidato. Luego, sí es importante ver ese voto por qué partido fue, si fue para el PT, si fue para Fuerzas Sociales Progresistas, si fue para Morena, porque de ahí depende mucho de las prerrogativas que van a tener cada partido. Pero aguas con eso, porque a veces pareciera que hay ya esas ideas de alguna forma de empezar a hacer algún tipo de trampa cuando las cosas no salgan como uno lo quiere. Ya ves ese discurso de que no se va a permitir fraudes desde ninguna instancia. Se vienen tiempos muy interesantes y muy intensos, Raúl, y espero estar aquí contigo para comentarlo y analizarlos y entenderlos. Y lo estaremos haciendo, seguramente en 2 semanas estaremos hablando de esto. Estimado Víctor, gracias por tus comentarios esta tarde y vamos a continuar desde luego informando a nuestra audiencia de Mega Noticias.